Hola, buenos días. Yo soy Pepe de Besa y hoy vengo a contaros a presentaros una ponencia un poco dura, un poco ladrillo, porque solamente por el título ya asusta, ¿vale? Hoy venimos a hablar del uso sostenible de los productos fitosanitarios en ámbitos distintos de la producción agraria, ¿vale? No, ahí es nada. Bueno, ¿por qué vengo a hablaros yo hoy de esto? Bueno, primero quiero agradecer a Ser Vicente y a Nuevo Green la invitación para participar en la jornada de hoy. Cuando Rafael me llamó y me dijo, oye, quiero que vengas a darnos una ponencia. Le dije, ¿de qué quieres que hable? Me dijo, de lo que a ti te dé la gana, habla de lo que quieras. Y dije, bueno, pues vamos a hablar de un tema fácil, vamos a hablar de un tema que no genera polémica y que no genera preocupación en el día a día de los técnicos del sector, ¿vale? El uso sostenible. ¿Y por qué vengo a hablar de esto? Mirad, yo en el año 2019 estaba feliz en mi oficina y recibí una llamada telefónica. Era una técnico del Departamento de Inspecciones de la Generalitat Valenciana que me llamó para decir, mira, queremos ir mañana a tus oficinas a realizar una auditoría de todo el uso de los productos fitosanitarios durante los últimos 5 años. Y dije, muy bien, ¿a qué hora quieres venir? Dice, a las 8. Dije, ven a las 9, por favor, que me dé tiempo a almorzar o algo, ¿no? Yo no sé si alguno de vosotros ha pasado por esa experiencia, no hace falta que me contestéis, luego tomándonos un café venís y me lo contáis, porque creo que soy el único, probablemente de toda la sala, que ha pasado por ese trance, ¿vale? Bueno, ¿qué me vinieron a decir? Bueno, estamos preparando cómo viene toda la nueva normativa del uso sostenible de fitosanitarios y tal, y hemos decidido empezar a inspeccionar a las empresas de jardinería. Y empezamos por ti. Y yo digo, pues muy bien, me alegro de que me hayáis considerado tanto, ¿no? Bueno, viví aquel pequeño trance y lo resolví más o menos bien, ¿vale? Pero me quedó la sensación de que hasta ese momento estábamos trabajando un poquito como relajados, ¿verdad? Sin la tensión que hay que tener. Bueno, yo no quiero tensionar a nadie, ¿vale? Porque no se trata de tensionar a nadie. Pero yo a raíz de aquella experiencia sí que he invertido tiempo en adentrarme en la interpretación del manual esotérico que significa la normativa actual que tenemos en uso sostenible de productos fitosanitarios, porque es un manual esotérico que hay que interpretar, ¿vale? Cada uno tiene su interpretación, yo os voy a contar la mía, seguro que la vuestra difiere en muchas cosas. Luego podemos abrir un debate y que cada uno de vosotros me cuente su experiencia. Os voy a comunicar 4 o 5 conceptos básicos, que yo entiendo que son básicos. Y a partir de ahí que cada cual elabore su discurso lo más o menos sofisticado que considere, ¿vale? Venga, vamos a ver, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, soy máster en Sanidad Vegetal por la Universidad Politécnica de Valencia, tengo el curso y la titulación de director técnico de instalaciones de inspección de equipos de aplicación de fitosanitarios, soy asesor HIP en un montón de espacios ajardinados, puedo hablar del Jardín Botánico de Valencia, los campus de la universidad, salones de celebraciones y eventos, campos de fútbol, comparto profesión con mi amigo Marino y por tanto también sé algo de golf, mucho menos que él, ¿vale? Pero mi día a día se mueve en el mundo del espacio ajardinado en todas sus manifestaciones diferentes, ¿vale? Y trabajo en el día a día en la gestoría y la asesoría en la gestión integrada de plagas de un montón de espacios ajardinados. Y normalmente yo soy el cicuta, ¿no? El que va allí al rigor normativo cuando este es requerido para ser aplicado. Hay otros espacios que trabajan un poco más relajados y allí vamos todos un poco más relajados, ¿no? Pero hay algunos donde no se puede relajar nadie y hay que ir al estricto cumplimiento normativo. Pues normalmente ahí estoy yo, ¿vale? Bueno, mi ponencia tiene 5 partes. Primero voy a hablaros del marco estratégico, es decir, cuando hablamos de uso sostenible de productos fitosanitarios, esto se enmarca dentro de lo que es la Unión Europea, dentro de lo que es el marco estratégico, ¿vale? Os voy a explicar eso un poquito, pero una pincelada muy rápida, ¿vale? Para que podamos entender dónde se nos sitúa a nosotros como usuarios de los productos fitosanitarios dentro del ámbito de la Unión y por qué se nos considera como se nos considera, ¿vale? Luego
Luego hablaremos del marco normativo. Ahí también voy a ser muy rápido, ¿vale? Mi ponencia sé que luego la vais a tener a vuestra disposición después de esta sesión, con lo cual entiendo que todos vosotros vais a poder leer, consultarla y verla. El marco normativo lo vamos a pasar un poquito por encima. Luego nos detendremos en la parte 3, donde voy a hablar de cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un producto fitosanitario para poder ser aplicado en un ámbito distinto a la producción agraria. 4 o 5 conceptos muy básicos, que muchos de vosotros vais a decir, pues tampoco nos has descubierto tú la fórmula de la Coca-Cola. No, pero es que también es cierto que dentro del sector, cuando comento con otros compañeros y con clientes, descubro que a veces hay lagunas de conocimiento y algunas cosas que se ignoran, que dices, bueno, me parece imposible que a estas alturas estemos así. Entonces, 4 conceptos básicos escritos y que se os van a quedar en esa ponencia para que si alguna vez tenéis alguna duda, decir, oye, ¿qué me contó Pepón aquel día? Pues ahí lo tenéis. Luego os voy a hablar de los problemas habituales. La gente que nos dedicamos a hacer gestión integrada de plagas en el día a día, ¿cuáles son los problemas comunes que nos encontramos? Vamos a desmitificar algunas cosas, os voy a contar mi experiencia personal de otras. Problemas comunes. Bueno, los problemas comunes que a mí se me han ocurrido cuando me he sentado a elaborar la ponencia. Seguro que se me podían haber ocurrido muchos más y seguro que vosotros también tenéis mucho que aportar. Y luego hablaremos de la visión de futuro, ¿vale? Es decir, el temido nuevo reglamento que viene y cómo creo yo que van a evolucionar las cosas y cómo nos tenemos que empezar a pertrechar para un futuro que está a la vuelta de la esquina, ¿vale? Bueno, marco estratégico. El uso sostenible de los productos fitosanitarios dentro de lo que es la política de la Unión Europea se marca dentro de 2 grandes polos o centros de comunicación y de generación de políticas. El Pacto Verde Europeo y la estrategia de la granja a la mesa, ¿vale? Lo digo para que cuando luego por ahí oigáis, oye, el Pacto Verde Europeo, la estrategia de la granja a la mesa, que es un tema recurrente que aparece en todos los documentos, en todos los textos, ¿qué es eso? Vale. El Pacto Verde Europeo es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la Unión Europea en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Es la gran política de la Unión Europea en materia de sostenibilidad y de ecología, ¿vale? Tanto es así que 1/3 de los 1,8 billones de euros de inversiones del plan de recuperación del Next Generation y el presupuesto de 7 años de la Unión Europea van a financiar el Pacto Verde Europeo. Es decir, la Unión Europea ha decidido una apuesta clara y decidida por la sostenibilidad, por el Pacto Verde, ¿vale? Y ahí estamos nosotros. ¿Y cómo estamos nosotros? A través de la estrategia de la granja a la mesa, ¿vale? ¿Qué es la estrategia de la granja a la mesa? Pues es una estrategia desarrollada por la Unión Europea dentro del Pacto Verde para crear la agricultura europea del futuro. Para la Unión Europea nosotros somos agricultores, o sea que nadie se extrañe. Yo no soy agricultor, yo llevo jardines. No, tú eres agricultor. Eres agricultor de pasto verde o de especies ajardinadas, pero eres agricultor. Para lo malo, para lo bueno no eres agricultor. Se pretende conseguir una agricultura digital y de precisión, respetuosa con el medio ambiente, con un menor uso de insumos y sobre todo garantizando la trazabilidad y transparencia de toda la cadena alimentaria, ¿vale? El objetivo es que los sistemas alimentarios sean justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente. Ok. Vale, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Pues mira, ¿cuáles son los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa? Pues reducir un 50% el uso de los pesticidas, bueno, de los productos fitosanitarios, yo no los llamaría pesticidas, me parece que es un error, los productos fitosanitarios antes de 2030, un 50%. También hay un objetivo que es reducir el exceso de nutrientes en todo lo que es aportación de fertilizantes y demás, ¿vale? También hay una estrategia que tiene que ver con la reducción de resistencias al uso de antibióticos, perdón, es que se me seca la boca, al uso de antibióticos, ¿vale? Y fomentar la agricultura ecológica, lo que llaman organic farming, ¿ok? Entonces, ¿por qué estoy yo en la estrategia de la granja a la mesa? Pues porque uno de los objetivos que tiene la estrategia de la granja a la mesa es reducir al 50%
el uso de los productos fitosanitarios dentro del seno de la Unión Europea. ¿Y cuándo va a tener que suceder eso? En 2030. Con lo cual ya hay todo un calendario de acciones y de políticas encaminadas a esa reducción, ¿vale? Marco normativo. Bueno, el marco normativo que define el uso de los productos fitosanitarios se define a dos niveles, el marco normativo de la Unión Europea y el marco normativo español. ¿Cuál es el marco normativo de la Unión Europea? 2 reglamentos y 2 directivas. Esto es básico, ¿vale? El reglamento del 1107 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, donde nos habla de todos los procedimientos para legalizar fitosanitarios, su uso, etcétera, etcétera. El reglamento 1185, que es un reglamento como mucho más especializado, relativo a las estadísticas del uso de los productos fitosanitarios. Esto a nosotros no nos preocupa, pero a las autoridades que nos gobiernan sí, y mucho, porque es por donde les aprietan. Y 2 directivas. La Directiva 2009 sobre maquinaria de aplicación de plaguicidas y la Directiva 2009-128-CE para el uso sostenible de los plaguicidas. Esta sí que es la importante, ¿vale? Porque la transposición de esta directiva es la que da lugar a los 2 reales decretos que se utilizan hoy en día en España para regular el uso sostenible de los productos fitosanitarios y la inspección de equipos de aplicación de productos fitosanitarios, ¿vale? El famoso ITAF. A nivel español, ¿qué normativas son importantes o debemos por lo menos conocer? Bueno, pues la Ley de Sanidad Vegetal del año 2002, que para mí es básica, ¿vale? Y luego 2 reales decretos, el 1311 y el 1702. El 1311 nos toca a todos. Esa es la Lama de Cordero, el manual esotérico al que yo antes me refería, ¿vale? Es el que define el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Con posterioridad a su publicación en el 2012 ha sido modificado en 2 ocasiones, una vez en el año 2019 para un tema técnico sobre los índices de riesgo armonizado y tal, en el cálculo del uso de los productos fitosanitarios, que los Estados miembros de la Unión tienen que reflejar en sus planes de acción nacional y a través de los cuales Europa les aprieta y les dice, oye, no estás haciendo bien las cosas. Y el 285, que trajo muchas modificaciones, pero entre todas ellas la más importante es la aparición en escena del registro electrónico de transacciones y operaciones con fitosanitarios, el famoso RETO, ¿vale? Del que vamos a hablar luego. El Real Decreto 1702 es de inspecciones periódicas de equipos de aplicación de fitosanitarios, ¿vale? Aquí tipifica que es un equipo de aplicación de fitosanitarios, crea un registro paralelo al ROMA que existía de toda la vida, define cómo se tienen que inspeccionar los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. A los que estamos en el día a día de esto, nos toca un poco de soslayo, porque muchos de vosotros tendréis máquinas. Si tenéis una máquina que tenga más de 100 litros de capacidad, es decir, algo que vaya más allá de lo que es una carretilla pulverizadora, tiene que pasar inspección, ITAF, ¿vale? Bueno, pues esta es la norma que regula todo el cordero este. Vale, vamos a la parte así mollar, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los productos fitosanitarios para ser empleables en ámbitos distintos de la producción agraria? Yo para reducir esto les llamo ADPAS, ¿vale? Porque es una cosa un poco larga. Vale, vamos a hablar de definiciones, vamos a hablar de la clasificación de los ámbitos distintos de la producción agraria, vamos a hablar de cómo es una ficha de registro, qué es la jerarquía de usos, qué es la clasificación de agentes, qué frases de riesgo no admitidas, qué expresiones de limitación. Y luego os voy a dar pues 2 cuadros resúmenes del proceso de uso sostenible y un cuadro resumen de actores y demás. Como 2 cuadros sinópticos resumidos que yo creo que condensan mucha información que aquí no vamos a poder explicar detenidamente porque queda fuera del alcance o del tiempo que tenemos para esta ponencia, pero que como van a quedar en la ponencia, pues cada uno de vosotros puede analizar tranquilamente y si hay alguna observación y tal, como tenéis mis datos de contacto, estaré encantado de poderos atenderos personalmente a cualquiera de vosotros, ¿vale? Vale, 4 definiciones básicas que todo el mundo debería de conocer o por lo menos intuir, pero yo a veces percibo confusiones. Hay gente que me dice, no, Pepe, ¿esto es un fitosanitario o es un medio de defensa fitosanitaria? Yo, tío, pues sí. Si los medios de defensa fitosanitaria es todo, es decir, los productos fitosanitarios también son medios de defensa fitosanitaria. Oye, ¿y un organismo de control biológico? También. Es decir, pero todos, o sea, los organismos biológicos, las trampas, las feromonas son otros medios de defensa fitosanitaria, pero los productos fitosanitarios son elementos, lógicamente, medios de defensa fitosanitaria.
Vale, sustancias activas. Y esto es muy importante. Sustancias activas son las sustancias o microorganismos, incluidos los virus, que ejercen una acción general o específica contra las plagas o en vegetales, partes de vegetales o productos vegetales. Microorganismos. En nuestra legislación, ¿dónde está la frontera que separa lo que es un producto fitosanitario de lo que es un organismo de control biológico? Lo micro, es decir, los hongos, las bacterias, los virus, los protozoos, los micoplasmas, todo eso son productos fitosanitarios, son sustancias activas. Pepe, los nemátodos no tienen registro, ¿no? Es que un nemátodo ya es un macro, ahí está la frontera. Un nemátodo no requiere registro porque es un producto macro, no es micro, y por eso no tiene registro fitosanitario. Pero todos los microorganismos requieren registro, ¿vale? Bueno, luego hay trampillas, las comentaremos un poquito porque en esto tampoco hay verdades absolutas, ¿vale? ¿Qué es un producto fitosanitario? Pues todo aquel que contenga una sustancia activa. Y además de esa sustancia activa puede tener todo tipo de coformulantes, coadyuvantes, etcétera, etcétera. Pero tiene una sustancia activa, es un producto fitosanitario, requiere registro, ¿vale? ¿Y qué es un organismo de control biológico? Pues es un enemigo natural, antagonista o competidor, en fin, todo el rollete, con excepción de los microorganismos y virus, ¿vale? Los microorganismos y los virus son sustancias activas, no son OCBs, ¿vale? Y por tanto requieren registro, mientras que los OCBs no requieren registro. Y aparecen publicados en una normativa específica que habla de cómo es el uso de otros medios de defensa fitosanitaria, donde se incluyen los OCBs, las feromonas que se utilizan para hacer seguimiento de poblaciones, nunca para captura masiva, porque eso sí que requiere registro, y las trampas, ¿vale? Dentro del reglamento 1107 hay una definición muchísimo más compleja y muchísimo más elaborada de lo que es un producto fitosanitario, qué es lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Bueno, ahí está, ¿vale? Que quien tenga tiempo que se lo lea tranquilamente. Pero iros al cuadro rojo final, que es lo importante. ¿Cómo puede verse? El concepto de producto fitosanitario es muy amplio e incluye cualquier compuesto que se utilice para controlar los organismos nocivos que dañan a las plantas y sus productos, independientemente de su origen artificial o natural, o si son compuestos orgánicos o inorgánicos, o si son microorganismos. Es decir, todo aquello que se utilice para matar cosas es una sustancia activa y es un producto fitosanitario. Hombre, esto es de origen natural. Bueno, ¿y qué? Es decir, ¿es de origen natural? Pues de origen natural, por ejemplo, es la azadiractina, las piretrinas. Es decir, pero es un fitosanitario, tío, ¿vale? Entonces, no nos equivoquemos en eso. Producto fitosanitario, independientemente de su origen y su naturaleza. De microorganismos para arriba, todo, ¿vale? Venga, clasificación de los ámbitos distintos de la producción agraria. Esto es un cuadro resumen donde yo he clasificado qué distintos tipos de ámbitos distintos de la producción agraria existen. Y aquí es donde yo creo que el manual esotérico se expresa en toda su perfección, porque esto es un cuadro que es interpretable. Porque ahora os lanzaré un par de preguntas que vosotros os quedaréis así pensando y diréis, bueno, vamos a ver, la norma define 3 tipos de espacios diferentes de la producción agraria. Las zonas específicas, los espacios privados y otros espacios. Pero claro, no se queda ahí. Luego empieza a clasificarlos y empieza a explicar qué es lo que comprenden y qué es lo que no comprenden, y si algunos de ellos son utilizados por el público en general o no, ¿vale? Y luego te explica la cosa y luego se va adelante y luego te vuelve hacia atrás en la norma, como decíamos en el apartado A. Entonces al final uno se lía y dice, bueno, ya no sé ni dónde estoy, ¿vale? Pero vamos, básicamente tenemos que distinguir 3 tipos de espacios. Las zonas específicas, que es el cogollo, es decir, donde la administración ha focalizado toda la normativa y todo el uso y el seguimiento restrictivo desde el punto de vista de los fitosanitarios, y es donde estamos la mayoría de los que estamos aquí. Luego están los espacios privados. Bueno, Pepe, ¿qué es un espacio privado? Pues para mí un espacio privado es el jardín de una urbanización, ¿vale? Pepe, ¿el espacio de este hotel es un espacio privado? Sí.
Pero ya os digo que hay administraciones que cuando hablas con ellos te dicen que este espacio es un espacio utilizado por el público en general. Y le aplica toda la normativa de las zonas específicas. Y dices, bueno, pues eso es una interpretación. Vale, pero que sepáis que dependiendo de con quién estéis hablando, interpreta las cosas de una forma u otra. ¿Un campo de golf es un espacio utilizado por el público en general? Pues depende cómo sea el campo de golf. Hay campos de golf que no tienen restringido el acceso, que incluso tienen pistas de running alrededor y demás, ¿no? Y la gente está por allí. Y hay otros campos de golf que están totalmente controlados en su acceso, allí no entra nadie sin una autorización previa. Es decir, vale, pero se filtra el tipo de población, se selecciona el tipo de gente que accede a esos espacios. La gente que accede a esos espacios sabe que está actuando en un espacio donde se están utilizando productos fitosanitarios. Es decir, os quiero decir que la interpretación de la norma pues no es única y cada uno tiene que saber un poquito dónde está y dónde tiene que moverse, ¿vale? Y esto tiene mucha importancia porque, como veréis al final de mi ponencia, esto deriva en una serie de acciones y de condiciones que hay que cumplir para estar en el cumplimiento normativo. Y que de la elección que hagáis, de la naturaleza de espacio que estáis gestionando, vais a estar obligados a hacer unas cosas u otras. Y esto lo tenéis que decidir vosotros. ¿Vale? Aquí tenéis la clasificación. Vale, vamos a ver, lo básico. La ficha de registro de un producto fitosanitario. Y nos vamos a las dos primeras columnas. Las dos primeras columnas son la jerarquía de usos y la clasificación de agentes. Bueno, esto es una forma de llamarlo bastante nueva y tal, es lo que se ha llamado siempre uso y agente. ¿Vale? Oye, Pepe, es que yo miro en la hoja de registro y no veo que el producto esté autorizado para jardinería. Claro, es que eso dejó de usarse en el 2015, tío. Y estamos en el 2022. Es decir, las cosas ya no se definen para su ámbito en esos términos. Existe lo que se llama la jerarquía de usos. ¿Qué es la jerarquía de usos? La jerarquía de usos es una hoja Excel que os podéis descargar de la web del Magrama, del Ministerio, donde todos los usos admitidos para un producto fitosanitario están clasificados en tres grandes grupos. El primer grupo va con el número 1 y son todas las especies vegetales. El grupo 2 son los productos vegetales. Y el punto 3 son otros usos. ¿Vale? Si nosotros queremos utilizar un producto fitosanitario en un ámbito concreto, tendremos que utilizarlo de forma que en su jerarquía de usos, esa primera columna, aparezca el elemento vegetal sobre el que tenemos que actuar. ¿Vale? En el caso de céspedes la cosa está muy limitada. Tenemos céspedes de gramíneas o céspedes de polifitas. Normalmente trabajáis vosotros todos, los profesionales trabajamos en céspedes de gramíneas, pero bueno, esto también es interpretable. Oye, hay otras cosas que no son gramíneas. Bueno, pues entonces polifitas. ¿Vale? ¿Qué tiene de importante la jerarquía de usos? Pues que si yo tengo un producto autorizado para una categoría superior, automáticamente está autorizado para las categorías inferiores. Y esto no es interpretable, porque cuando tú miras la jerarquía de usos, ves cuáles son las jerarquías y cuáles son las categorías inferiores. Si yo tengo un producto autorizado para la categoría 1124 frutales de hueso, automáticamente está autorizado para 11241 melocotonero, 11242 albaricoquero, ciruelo, cerezo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, jerarquía de usos. Que ya nadie me busque un producto, ¿esto está autorizado para jardinería? Esto es mucho más complejo, ahí no lo vas a encontrar. Ahí lo que tienes que buscar es que el elemento vegetal sobre el que vas a actuar esté en esa jerarquía de usos y que el producto esté autorizado para esa jerarquía. ¿Vale? Clasificación de agentes. Esto es un poco más complejo, porque esto, en realidad, lo que están haciendo es una revisión. Esto, además, está ahora en plena elaboración. Así como la jerarquía de usos ya ha sido elaborada y está ya terminada, esto está en plena elaboración ahora mismo. Agentes se está haciendo un inventario de cuáles son todos los problemas de ámbito fitosanitario que nos podemos encontrar. Y los han clasificado en 4 grupos. Malas hierbas, artrópodos y gasterópodos, enfermedades y reguladores de crecimiento, rodenticidas y otros. Es decir, vais a ver en muchas hojas de registro que cuando te pone para qué se puede utilizar, te pone uso en revisión, entre paréntesis. Eso es porque se están adaptando a la nueva normativa.
Los productos fitosanitarios en un año, sí, para finales del 2023, se prevé que ya todas las autorizaciones traigan la clasificación de agentes conforme a esta clasificación. Y tú vas a ver si ese producto se puede utilizar para Pythium betae, Pythium corolarum, Pythium graminicola, Pythium irregulare o, en general, para pitiáceas, ¿vale? Esto es un problema, ¿eh? Es decir, cuanto más nos especializan las cosas, más nos cierran el margen a la interpretabilidad, ¿vale? Es decir, si tú tienes un problema de Pythium irregulare, pues tienes un problema de Pythium irregulare. Y el producto que tú tienes, pues a lo mejor no está autorizado para Pythium irregulare, está autorizado para Pythium afanidermatum, ¿vale? Esto ahora mismo no sucede, pero sucederá. Y para eso nos quedarán un par de años. Pero de esto hablamos luego. Esto la gente lo ignora absolutamente. O sea, esto yo me he encontrado muchas dudas. Oye, Pepe, es que ese producto que pretendes utilizar, eso es un producto muy duro para áreas verdes. Pues, ¿qué significa muy duro? O sea, si la norma es clarísima, es de las pocas cosas que no son interpretables. En el anexo 8 del Real Decreto hay una colección de frases de peligro que en la hoja de seguridad del producto fitosanitario que vamos a utilizar no pueden aparecer. Si aparece esa frase de peligro en la hoja de seguridad, no miréis la ficha de registro, que ahí hay 4 cositas. La hoja de datos de seguridad del producto fitosanitario trae la colección de frases de peligro completa. Si aparece alguno de esos peligros, no lo podéis usar. La norma es clara. No tiene interpretación. Oye, es que aparece H317. Mal, no lo puedes usar. No, pero si es que en el resto de la ficha no pone nada. No, si no hace falta que lo ponga. Tiene la frase peligro H317, no es empleable. ¿Vale? Esto es el origen de algunos problemas importantes, como vamos a hablar, en el cual vais a ver que la mayoría de los productos de origen biológicos no son empleables en jardinería de acceso al uso público. Y esto que la gente cuando se lo cuento flipa, dice, pero ¿cómo es posible eso? Eso es una verdad como un templo. Es decir, la Administración española considera que todos los productos microbiológicos y derivados de microbiológicos son productos sensibilizantes, pueden crear reacciones alérgicas y por tanto están excluidos de su uso en espacios de acceso al público en general. Entonces, cuando estábamos hablando antes de ¿cuál es mi espacio? ¿Mi espacio es de acceso al público en general o no lo es? Pues mira, si es de acceso al público en general, ya sabes que todos los productos microbiológicos no los puedes usar. ¿Qué me estás contando, Pepe? Sí, así, como te lo estoy contando. Ni vas a poder utilizar la azadiractina, ni vas a poder utilizar las piretrinas. Hay excepciones, ¿vale? Hay una boveria basiana que se utiliza para control de picudo en palmeras, que sí que está autorizada para espacios de uso público en general, porque está microencapsulada y, por tanto, no genera reacciones alérgicas, ¿vale? Hay un espinosad que se puede utilizar también, pero vamos, productos de origen biológico empleables en jardinería de acceso público general, ninguno. Así, para empezar a hablar. Vale, pero esas frases de peligro muchas veces se concretan en 3 frases que son restrictivas y que tenemos que buscar en la ficha de registro. Y la tenemos que buscar como quien busca oro, decir, eso está, porque como esté, estoy jodido. Vamos a ver. En restricciones de usuarios vais a encontrar la frase de uso profesional en zonas no destinadas al público en general. ¿El espacio verde en el que estás trabajando es accesible al público en general? ¿Sí o no? Pues tú tienes que decidir, porque si consideras que es accesible al público en general, ese producto no lo vas a poder usar. Oye, yo considero que no es accesible al público en general. Pues adelante, a por ello. Esta es restrictiva, pero no tanto como la siguiente. Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria. Ese es mortal, ¿vale? Cuando veáis eso en un producto fitosanitario, no podéis usarlo en el ámbito distinto de la producción agraria. Ese restringe totalmente el uso. Eso últimamente lo están sustituyendo dentro de las hojas de registro, vais a ver
que en el cuerpo de la hoja te aparece ya una frase en verde que te pone uso agrario y una serie de colección de información posterior. Si te pone uso, agrario, olvidaros, no podéis usarlo. ¿Vale? Y luego, a veces encontramos restricciones en la forma en que se tiene que utilizar el producto. Si encontramos un producto que tiene autorización, pero está autorizado para utilizarlo en invernaderos o en espacios cerrados, pues bueno, pues si dentro del área verde tienes un espacio cerrado, lo podrás usar. Pero si estás tratando el aire libre, no puedes usarlo. ¿Vale? En esta diapositiva os he puesto un cuadro resumen de cómo tiene que ser el procedimiento para garantizar el uso sostenible. ¿Vale? Es un proceso, simplemente. Empezamos por lo 1, que es, bueno, vamos a ver, esto no se le escapa a nadie. En el tema de gestión integrada de plagas hemos pasado de ser reactivos a ser proactivos. Yo vengo de antes del Real Decreto y ahí éramos reactivos. Cuando nos aparecía un elefante en la puerta del garaje de casa, pues le pegábamos, o sea, es decir, sacábamos la artillería que teníamos y quitábamos el problema en medio con más o menos éxito. Esto ha cambiado. Nosotros ya no podemos ser reactivos, tenemos que ser proactivos. Es decir, todos los días tenemos que salir a buscar dónde está el problema. Porque el problema hay que detectarlo en la fase más incipiente posible. Es decir, los sistemas racionales de control se basan en atacar los problemas en fases incipientes. Si tienes el elefante ya en la puerta del garaje de casa, ya le puedes tirar biológicos, tío, que aquel se va a reír. O sea, el problema ya lo tienes. Tienes que trabajar como muy pronto, ¿vale? Pues bueno, cuando detectes, tienes que hacer un seguimiento de poblaciones, ¿vale? Y vas a identificar problemas, plagas, enfermedades, etcétera, etcétera. La fase 2. En ese momento tienes que decidir si vas por método químico o si vas por método no químico. Y eso tiene que ser tu experiencia. Mi consejo siempre, y si las cosas se hacen bien, es que tenemos que ir por métodos no químicos y recurrir al químico como recurso final. Eso es la base de la gestión integrada de plagas, ¿vale? Bueno, pues nos iremos a los métodos no químicos y tendremos los métodos culturales, los métodos físicos, los métodos etológicos, los métodos biológicos. Y luego, si queremos hacer las cosas ya para nota, esto no nos obliga la normativa a hacerlo, podemos analizar los resultados, medirlos y registrarlos. Fenomenal. Para eso somos técnicos, para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero esto no nos obliga a la ley a hacerlo. La otra columna sí. Cuando decidimos trabajar en control químico, pues tenemos que redactar un documento de asesoramiento, tenemos que firmar un contrato con el cliente, tenemos que recabar la autorización pertinente de la autoridad competente, tenemos que realizar el tratamiento químico, tenemos que rellenar un parte de trabajo, tenemos que analizar los resultados obtenidos y tenemos que cumplimentar los registros de ese producto fitosanitario. Y además, si ese tratamiento ha sido a terceros, esto no está incluido aquí en esta ficha, tenemos que irnos al reto y meter los datos, ¿vale? Luego hablaremos del reto, ¿vale? Vale, esto no siempre es así. Oye, en todas las ocasiones hay que redactar el documento, hay que pedir la autorización. No, de eso hablamos luego. Porque dependiendo del espacio en el que estemos, tenemos que hacer unas cosas u otras, ¿vale? Esto es una norma general. Y aquí está ese pequeño resumen. Vamos a ver, esto es otra interpretación libre del manual esotérico que tenemos como Real Decreto, ¿vale? Yo aquí os he resumido para los distintos tipos de espacios o de ámbitos diferentes de la producción agraria qué requisitos marca la norma que tenemos que cumplir. Veréis que prácticamente para todos ellos nos piden la participación de un asesor en gestión integrada de plagas, un asesor ROPO. Oye, en todos, bueno, en todos no, en los espacios privados no. En los espacios privados no tiene que haber un asesor ROPO, ¿vale? En los demás espacios tiene que haber un asesor ROPO y un documento de asesoramiento. Plan de trabajo, en todos los casos. Incluso en los espacios privados tiene que haber un plan de trabajo. Tiene que haber un documento que refleje qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué dosis y demás. Contrato con el cliente, en todos los casos. Vamos a ver, cuando me hicieron aquella inspección que os he comentado antes, yo con muchos de mis clientes tenía contratos de base, de mantenimiento de espacios ajardinados. Bueno, yo mantengo el jardín y se entiende que mantengo el jardín y dentro del alcance de mi servicio está realizar los tratamientos fitosanitarios cuando toque. No nos vale, Pepe. Ah, no, ¿por qué?
necesitamos un documento por el que tu cliente demuestra que es conocedor de que vas a realizar un tratamiento fitosanitario en sus instalaciones. Y esa manifestación del conocimiento es el contrato. El contrato no es un contrato de contraprestación económica, es un reconocimiento mutuo de que se va a realizar un tratamiento fitosanitario en un espacio y que el titular de ese espacio es conocedor. Y dice Pepe, y además es interesante, porque si no tienes eso y ocurre un problema, el propietario puede decir, pues yo no sabía nada, que este señor ha tratado con eso y ha ocasionado este problema, pues a mí no me había dicho nada. Contrato, ¿vale? Esto es la norma, ¿eh? Yo veo caras que os estáis asustando, pero yo os estoy haciendo una interpretación directa de la norma. Luego ya cada cual que vea cómo tiene que hacer las cosas en el día a día. Comunicación a la administración. Vale, la norma, una de las marcianadas que tiene es que nosotros 10 días antes de realizar un tratamiento fitosanitario tenemos que comunicarle a la administración competente que vamos a realizar ese tratamiento. Es decir, dentro de 10 días yo tengo que saber hoy que dentro de 10 días voy a tener un incendio que no he sido capaz de controlar en control biológico o en prácticas no químicas y que voy a tener que recurrir a un tratamiento fitosanitario de urgencia. Bueno, esto no lo hace nadie, ¿vale? Es decir, hay que comunicar y decir que lo vas a hacer dentro de 10 días. Espérate 48 horas que marca la norma para que ellos te puedan contestar positiva o negativamente. Os vais a encontrar que el 99% de los ayuntamientos no os van a contestar, pero el Ayuntamiento de Valencia te va a contestar todo. Que hay otros ayuntamientos que también lo contestan todo, ¿vale? Y normalmente cumplen. Dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud de la autorización y tal, recibes una comunicación, normalmente aceptando. A mí un día me la denegaron, porque consideraron que un espacio como este era de acceso al público en general y que el producto fitosanitario que yo iba a utilizar, que era un fungicida, estaba restringido en su acceso a espacios de acceso al público en general. Yo ya había hecho el tratamiento, ¿vale? Sí, es decir, porque yo no pido una autorización para algo que me va a suceder dentro de 10 días, salvo que sea algo que tengo programado. Es decir, yo voy a hacer un control de picudo dentro de 10 días y voy a utilizar una boveria basiana. Vale, yo ahí te lo voy a comunicar, incluso con algún mes de antelación. Pero si yo tengo un incendio, tío, tengo un problema fitosanitario grave en el jardín, yo no voy a esperar 10 días a tratar. Yo tengo que tratar pasado mañana o esta tarde, ¿vale? Bueno, comunicación a vecinos. Oye, vamos a ver, la comunicación a los vecinos es una responsabilidad de la administración, no es nuestra. Otra cosa es que la administración te diga, comunica a los vecinos. ¿Vale? Pues vale, os comunico. Pero el responsable de comunicar a los vecinos, se lo pone en la norma, es la administración, ¿eh? Ellos deben de considerar si tienen que avisar a alguien en función del conocimiento del vecindario. Y si no, decirte, oye, te autorizo, comunica a los vecinos. Entonces tú ya sabes que tienes que comunicar, ¿vale? Medidas de gestión de riesgos, sí, en todos los casos, más o menos genéricas. Hay algunos casos concretos. Mirad, las redes de servicios y las zonas industriales, que son ámbitos distintos de la producción agraria donde trabajamos habitualmente, haciendo tratamientos sobre todo de herbicidas en márgenes de carreteras, en líneas eléctricas, etcétera, etcétera, o en plantas industriales, tienen algunos requisitos específicos en materia de lo que es el documento de asesoramiento. Por ejemplo, las redes de servicios nos piden una evaluación de impacto ambiental del tratamiento fitosanitario que vamos a realizar. Una evaluación de impacto ambiental del tratamiento fitosanitario que vamos a realizar. En realidad, lo que quieren es un estudio de impacto ambiental, no una evaluación. La evaluación es el procedimiento, el documento es el estudio. Es decir, una reflexión técnica que garantice que cuando estamos aplicando un herbicida en una red de servicios, voy a trabajar fuera de la época de concentración de lluvias y voy a tomar medidas para que ese herbicida no sea arrastrado por la lluvia y se concentre en puntos bajos o que vaya terminando a tributar a líneas naturales de agua y demás, ¿vale? Eso es lo que más se busca. Pero es que ese estudio de impacto ambiental os lo pueden pedir y tiene que estar contenido dentro del estudio de asesoramiento, ¿vale? Así, más cosas y tal. Generalidades y tal, el registro de tratamientos en los espacios privados no es un requisito. Oye, he tratado en una urbanización privada. No hace falta que registres el tratamiento, pues la norma te excluye de ello, ¿vale?
Y todo el rollo que os he contado antes de las frases de peligro no es aplicable en las redes de servicio ni en las zonas industriales. Es decir, en las redes de servicio, en las zonas industriales, puedo utilizar plaguicidas, por supuesto, que estén admitidos para su uso en zonas de acceso público, porque no son zonas de acceso público, y si le encuentro alguna frase de peligro, oye, es que este pone H317, estás en una red de servicios, estás en un espacio industrial, adelante, no hay problema. La propia norma excluye esos espacios de las limitaciones del anexo 8. Bueno, aquí tenéis el resumen. Reto. ¿Qué es el reto? Bueno, el reto es la consecuencia que tiene la Administración, pues porque recibe presiones por parte de la Unión. Esto además en los conceptos iniciales ya de los reales, de los decretos originales y tal. Simplemente llevar un registro de cuáles son los productos fitosanitarios que se compran y que se venden dentro del Estado miembro, ¿vale? ¿Quién tiene obligación de cumplimentar datos en reto? Dos casos. El que compra y vende productos fitosanitarios, aquel que es distribuidor de productos fitosanitarios, y el que realiza tratamientos a terceros. Oye, yo compro, pero para tratarme yo. Esto, por ejemplo, es un caso en los campos de golf. Oye, yo compro fitosanitarios, pero es para tratarme a mí mismo. Tú no tienes que cumplimentar reto, porque tú no estás haciendo un tratamiento a tercero. Tú no tienes que cumplimentar reto. Quien te vende a ti el producto fitosanitario ya le está diciendo a la Administración que te ha vendido unas materias activas y eso ya está registrado en el sistema. Tú no tienes que registrar nada. Oye, yo realizo tratamientos a terceros. Pues entonces sí. Entonces tienes que registrar, primero, que le has comprado el producto a tu proveedor y van a casar que lo que aquel ha dicho que te ha vendido coincide con lo que tú dices que le has comprado. Y luego, cada vez que tu producto sale porque es una aplicación a un tercero, tienes que identificar a quién le has realizado ese tratamiento, con qué producto, con qué cantidad y para qué. Y todo eso va a estadísticas del riesgo armonizado y todo esto, ¿vale? Es decir, que aquellos que realicéis tratamientos para vosotros mismos no tenéis que cumplimentar reto. Pero aquel que realiza un tratamiento a un tercero tiene que darse de alta en reto y registrar. Esto está operativo desde noviembre de 2021, ¿vale? Antes de noviembre de 2021, todo lo que habéis comprado antes, olvidaros. Eso no hay que meterlo. Oye, ¿y entro ahora y registro? No. Reto solamente te deja registrar las operaciones de fitosanitarios que han transcurrido en el último mes. Si es una operación de más de un mes de antigüedad, ya no se puede cargar en el sistema, ¿vale? Vale, bueno. Hasta ahora la ortodoxia. Y ahora vamos a hablar de problemas habituales que yo me encuentro en el día a día y en el que yo creo que muchos de vosotros os vais a sentir también un poquito reflejados. Seguro que tendréis más y probablemente tengáis incluso opiniones distintas de la mía, pero yo os voy a contar un poquito cuáles son los problemas que me encuentro. Cuanto menos tratamos, menos problemas tenemos. Percepción equivocada. Es decir, los problemas están incrementándose, tanto a nivel de amenaza como a nivel de afecciones. Amenazas, no tenéis más que seguir las estadísticas del Eurofit. El Eurofit es el sistema de notificación de la Unión Europea para intercepciones de lotes por motivos fitosanitarios en frontera. En 2014, 6.680 intercepciones. En 2018, 8.720. De distintos tipos y casuísticas, y cuando te lees las estadísticas, decir, bueno, pero ¿realmente son insectos o son xilófagos que vienen en productos manufacturados en madera? Bueno, hay que leerse las estadísticas tranquilamente. Pero lo que sí que está claro es que el comercio, durante las últimas décadas, el comercio internacional se incrementa y cada vez es más importante. Y las materias pasan las fronteras y las materias vienen con plagas que aquí no tenemos y que intentamos que no entren. Las afecciones, las amenazas se incrementan. Las afecciones. Nosotros tenemos la percepción de que la dureza de las afecciones se ha reducido y en eso yo estoy de acuerdo. Pero el número de afecciones ha aumentado. Es decir, en una comunicación de la semana pasada en el Congreso Bio de Salvador García López, presentó una diapositiva que a mí me pareció reveladora. Dije, ¿esto es verdad? Dice, actualmente en el listado de plagas y enfermedades que encuentro, no en invernadero, ni Llibre Blanc de la Generalitat, ni Guía HIT de Parques y Jardines del Ministerio, tengo 127 especies de plagas en árboles y arbustos. Sin incluir pulgones, en 2016 eran 96.
88 especies de enfermedades en árboles y arbustos. En 2016 eran 56. 89 especies de pulgones en árboles y arbustos. De las 49 del estudio de Xavier Pons en PortAventura en 2002 y en 2016 ya eran 64. 14 plagas y enfermedades en céspedes, los mismos que hace 6 años, pero acaban de comunicarme la presencia de Blissus insularis, que ataca las C4 en Huelva. Es decir, no, es que cada vez tenemos menos problemas, no es verdad. O sea, es decir, las afecciones de esos problemas cada vez son menores porque las poblaciones las estamos controlando y no llegamos a dejarlas que lleguen a niveles de daño importantes y tal, pero el haber dejado de tratar, y esto es un reflejo de haber dejado de tratar, y a mí me parece que es positivo, hace que los jardines, los espacios ajardinados ganen en biodiversidad. Es decir, cada vez hay más plagas, más afecciones potenciales presentes a la puerta, ¿vale? No nos engañemos, no pensemos que estamos quitándonos problemas de encima porque no es verdad. Vale. ¿Hola? Sí, vale. Bueno, esto a nadie se le escapa. Disponemos de pocos productos fitosanitarios utilizables en los ámbitos en los que trabajamos. Esto es algo que a nadie se le escapa, esto es común. Y si alguien opina lo contrario, que levante la mano y que me lo diga. Pepe, a mí me sobran productos. No. Es decir, la Unión Europea tiene el sistema más riguroso del mundo en materia de autorización de productos fitosanitarios. Y esto ha dado lugar a que en los últimos 20 años han reducido el 75% de las materias activas que utilizábamos cuando éramos reactivos, ¿vale? La perspectiva además es que eso siga reduciéndose. Las materias activas van a seguir reduciéndose y los productos convencionales van a ser sustituidos progresivamente por sustancias alternativas de bajo riesgo. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay casos en los que no tengo ningún producto fitosanitario autorizado para resolver mi problema. Yo tengo un incendio ahí en el jardín. Entonces recurro al control secundario. ¿Control secundario qué es? Pues hombre, el producto está autorizado para pulgón y yo tengo un problema de cochinilla. Pues yo trato para pulgón. Y me llevo por delante la cochinilla, que es realmente el problema que tengo, ¿vale? Es decir, esto es un eufemismo. ¿Cuál es otro problema? Y ese es bastante más grave. Pues que estamos potenciando la aparición de resistencias. Si no tenemos materias activas alternativas para sustituir, estamos tratando siempre con lo mismo, aunque tratemos muy poquito, fomentamos la aparición de resistencias. Vale, siguiente desmitificación que es muy importante. Los productos fitosanitarios de origen biológico no se pueden utilizar en ADPA. Bueno, esto no es así, no es exactamente en todos. Pero los productos fitosanitarios de origen biológico, los virus, las bacterias, los hongos, la azadiractina, la piretrina, están restringidos en su empleo a zonas no destinadas al público en general, lo que excluye la mayoría de los ADPAs. El motivo es que consideran sustancias sensibilizantes, frase H317 y similares, y según el Real Decreto no pueden ser aprobadas para tal uso. Esto es una restricción muy severa, porque como veremos luego, estos productos son el futuro. Si nos quitan todo y solamente nos dejan los biológicos, pero nuestro ministerio sigue prohibiéndonos el uso de los biológicos en ámbitos de acceso al público en general, pues tiraremos agua con la Karcher y nos iremos a casa. O sea, no tenemos herramientas, ¿vale? Esto es muy restrictivo. Y esto lo podéis, o sea, esto no me lo estoy inventando. O sea, mirar las frases de registro, mirar la azadiractina. ¿Hay alguna azadiractina que se pueda utilizar en espacios de uso público? Ninguna. Bacillus thuringiensis, que es maravilloso para controlar lepidópteros. En un jardín de acceso al público en general yo no puedo utilizar Bacillus, porque está prohibido. Boverias. Bueno, ahora hay una boveria microcapsulada que sí que se puede utilizar. Pero hasta ahora la boveria bassiana, que también es una maravilla de producto, en espacios de acceso al público en general no se puede utilizar. Piretrinas. En fin, que lo tengáis en cuenta. Los productos sin registro generan confusión, sí, sobre todo a nuestros clientes, sobre todo al cliente, al amateur entusiasta, ¿vale? Que, oye, pues yo he visto en internet que venden un producto que no sé qué, y dices, bueno, pues vale, sí, hay una colección de productos que se venden sin registro, muchos de ellos en el canal online. Sí que es cierto que materias activas ya de las duras ya no te encuentras nada, pero te encuentras mucho producto que debiera tener registro fitosanitario y no lo tiene. Es decir, bueno, pues no lo tiene. ¿Tú lo puedes comprar? Pues sí,
porque como lo están vendiendo sin registro, nadie va a saber que tú estás comprando eso. Pues bueno, lo puedes comprar y utilizarlo, ¿vale? Pero es que tu cliente muchas veces se cree decir, bueno, pero sí, eso es una maravilla. Decir, bueno, tío, pero es que la norma está para cumplirla, ¿no? Y luego hay confusión también con todos los productos que no requieren registro. Estamos hablando de productos como las sustancias básicas, los nutricionales, los bioestimulantes, etcétera, etcétera, que están diseñados para preservar la salud de las plantas, pero no para corregir problemas de sanidad vegetal, que son desviaciones del equilibrio, ¿vale? Todo esto es importante. Vale, los productos de agricultura ecológica generan confusión, absolutamente. O sea, ¿cuántos operadores, cuántos gestores de la administración pública encuentras en los pliegos? Es decir, ¿se dará preferencia al uso de productos autorizados para agricultura ecológica? Es decir, vamos a ver. Los productos utilizados para agricultura ecológica solamente se pueden utilizar en ámbitos distintos de la producción agraria si están específicamente autorizados para ello. Pero como cualquier otro producto. Es decir, y es más, la mayoría de los productos que se utilizan en la agricultura ecológica son sustancias de origen biológico, que están específicamente excluidos de su uso para los espacios de uso público. Es decir, ¿qué me estás contando? Es decir, no, tienes que utilizar boveria. Oye, si no puedo. Oye, tienes que utilizar bacillus. Bacillus no puedo. Usa azadiractina. Es decir, si no puedo. Hombre, es decir, hay una contradicción muy importante. La gente confunde o otorga como unas capacidades extraordinarias desde el punto de vista del respeto medioambiental a los productos autorizados para la agricultura ecológica. Que yo no discuto que no lo sean, ¿eh? O sea, pero habrá que comparar usos y momentos y aplicaciones concretas. Y para el caso concreto de los APA, fijaros que la mayoría de ellos no están autorizados para ese uso. La lucha biológica no controla todas las afecciones. Esto es importante que empecemos a decirlo porque es que es verdad. Es decir, la gente se cree que la lucha biológica lo va a controlar todo. Y yo no digo que avanzando con el conocimiento y con el paso de los años seamos capaces de obtener productos que sean capaces de resolver todos los problemas. Pero es que a fecha de hoy estamos lejos de estar en esa situación. No disponemos de enemigos naturales para todas las plagas. Bien porque no se conocen o bien porque no se comercializan. Los disponibles vienen del mundo de la producción agrícola, es decir, han sido desarrollados para la producción agraria, ¿vale? Que son entornos menos biodiversos que en los que estamos trabajando nosotros. Cuando cogemos un depredador generalista en un invernadero que solamente tiene para comer pulgones, pues se va y se los come. Pero cuando yo un depredador generalista lo suelto en un jardín, se va de fiesta y se come lo que a él le da la gana. Y no hay forma de hacerle ver que tiene que ir a comerse el pulgón. Es decir, ¿para qué me voy a comer un pulgón? Si tengo aquí una cochinilla, pues me como esto, tío. ¿Vale? ¿Qué da resultado? Bueno, pues dan muy buen resultado los depredadores especializados. Rodolia, por ejemplo, comiéndose la cochinilla canalada, da gloria verla, cómo se la come. El Cryptolaemus comiéndose las cochinillas algodonosas. ¿Por qué? Pues porque para ellos es como verse ahí un filetón, tío, y va por él, pero a saco. Y los parasitoides son muy específicos. ¿Qué es esto de estar soltando parasitoides? Voy a soltar parasitoides, ¿pero para qué? Pero, ¿tú conoces el pulgón al que vas a tratar? ¿Lo tienes perfectamente identificado? No, es pulgón. Pues mira, los parasitoides son tan específicos como que la mayoría de ellos solamente parasitan una especie concreta. Y si tienes otro pulgón, te gastarás dinero en tirar parasitoides, le harás ver a tu cliente el día que vayas a soltarlos, llama a tu cliente para que vea que los estás soltando, porque no va a servir para nada, ¿vale? ¿Qué es lo que sí que sirve? Y eso lo digo yo desde la experiencia que llevo acumulada en unos cuantos años. El control biológico de base, el control biológico conservativo. Es decir, los espacios ajardinados, en su evolución por los años y en cuanto hemos dejado de aplicar productos fitosanitarios a cascoporro y de forma indiscriminada, han ganado biodiversidad. Y existe un control natural de base que ha crecido en paralelo a la presencia de plagas que existen en el jardín. En el Jardín Botánico de Valencia, cuando aparece una plaga de pulgones, si te esperas una semana, la plaga de pulgones se controla sola, porque hay un montón de insectos allí esperando a que ese pulgón, en ese momento del año, haga su aparición y dice, te estoy esperando, y se va por él, ¿vale? Y se lo come. Pero si yo en ese momento me pongo a lucubrar y voy a identificar el pulgón,
identifico la especie de pulgón, me voy y compro el enemigo natural, que es el parasitoide específico. Primero que lo encuentre en el mercado, que lo tenga disponible en el momento. Tengo una paga de pulgones que aquello se me está llenando de melaza. Pepe, consígueme el parasitoide. Llamas, tráeme el parasitoide, tal, lo sueltas. Es decir, todo esto es lento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer por encima de todo? Aparte de soltar parasitoides, que todo esto está muy bien. Cuidemos lo que tenemos. Favorezcamos la biodiversidad dentro de los jardines. Cuanta más fauna útil exista en el jardín por aparición espontánea, más fácil vamos a tener nuestro trabajo, ¿vale? Eso funciona y funciona de maravilla. Gestores de la administración pública a los que dicen, bueno, esto venimos, tratamos con glifosato. ¿Cómo? ¿Vais a tratar con glifosato? Sí, tío, vamos a tratar con glifosato. Es decir, que tampoco... Bueno, todo este problema del glifosato. Mira, yo no voy a entrar en temas polémicos, pues porque cuando uno se mete en estas cosas le meten un cachetazo. Es decir, yo vivo en la Unión Europea. La Unión Europea tiene el sistema más garantista del mundo en aprobación y en mantenimiento de materias activas. Mientras una materia activa esté registrada para su uso en la web del Ministerio, es empleable. Y el día que de acuerdo a criterios técnicos e informes de la EFSA se decida que el glifosato no es una materia que deba de estar en contacto con la gente, pues será suspendido para su uso y dejaremos de usarlo. Pero decidir voluntariamente si se usa el glifosato o no, incluso muchos gestores públicos te hablan de espacios privados. Es decir, ahí no podéis utilizar glifosato, que este es un municipio que se ha declarado libre de glifosato. Dice, no, perdona, tú podrás decidir sobre el jardín de la avenida, pero sobre un espacio privado tú no puedes limitar el uso del glifosato, como no le puedes decir a la población que deje de tomar ibuprofeno para el dolor de cabeza. Es decir, es que esto pasa, y pasa mucho, ¿vale? Entonces, tenemos que usar bien los herbicidas. Pero yo, si me voy al cumplimiento legal, aquello que tengo autorizado, lo empleo. Si quien está delante de mí me dice, no, en mi espacio público esto no lo puedes usar, pues me tengo que plegar a sus decisiones y decir, pues tú al final mandas sobre tu espacio público y si no puedo utilizar glifosato, entiendo que has reducido tu expectativa de convivir con un espacio colonizado por vegetación adventicia. Ah, no, yo lo quiero todo limpio. Dice, bueno, tío, entonces ¿a qué estamos jugando? Es decir, lo quieres todo limpio pero no quieres que use glifosato. Muy bien, ¿tienes pasta? Porque si me tengo que meter en métodos alternativos de control, tengo que empezar a meter espumas, tengo que empezar a hacer control manual, tengo que empezar a hacer control mecánico, todo esto escala los costes de producción una barbaridad. Pero una barbaridad es que lo multiplicamos por N, ¿eh? Es decir, sí, pero luego está también el usuario, es decir, el vecino, que llega y dice, coño, ¿cómo tienen este solar, tío? Si esto está lleno de hierbajos. Y llama y dice, oiga, es que esto está lleno de hierbajos y tal, y problemas y líos, ¿vale? Animadversiones a los herbicidas. Esto es un problema que encuentro todos los días. Hay desconocimiento generalizado de la normativa. Bueno, todo, ya os digo, del manual este esotérico que tenemos, pues hay un desconocimiento generalizado, es difícil de interpretar y sobre todo muchos gestores privados y públicos desconocen la normativa. Entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí? Pues para explicarla. Tenemos que conocer el tema, tenemos que conocer la aplicación práctica de las cosas. Cuando los clientes nos llamen, pues explicarles las cosas como son, cuál es el cumplimiento normativo, qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y ese es nuestro trabajo, ¿vale? Porque, os digo, hay un desconocimiento muy grande. Y luego, por último, algo que sí que nos afecta a todos, los documentos de asesoramiento genéricos, ¿vale? Vamos a ver. Cuando la normativa del Real Decreto nos obligó a hacer documentos de asesoramiento en gestión integrada de plagas, nos tocó la lotería, porque hizo que nuestro trabajo fuera visible para la sociedad. Es decir, cosas que estábamos haciendo en el día a día, en la oscuridad de nuestro despacho y que sin que nadie lo supiera, lo íbamos a plasmar en un papel y lo íbamos a comunicar. Y creo que debemos de intentar hacer bien nuestro trabajo. No podemos hacer documentos de asesoramiento genéricos de, bueno, este año vas a tirarle en el mes de septiembre tal cosa, en marzo te va a aparecer no sé qué. Es decir, no, es que eso no es un documento de asesoramiento. El documento de asesoramiento requiere el conocimiento del problema en el momento en que sucede y con todas las circunstancias concurrentes. Si queremos ganar valor frente a la sociedad de que nuestro trabajo realmente vale la pena, esa es una oportunidad maravillosa. Es decir, no hagamos documentos de asesoramiento genéricos. Vayamos a por los problemas con las circunstancias que toca y cuando toca. Y demostrémosle a la gente que sabemos hacer lo que tenemos que hacer, ¿vale?
Vale, estamos ya terminando, ¿eh? Visión de futuro, una gran amenaza. Esto parece la guerra de las galaxias. Una gran amenaza, el nuevo reglamento de la Unión Europea, el famoso nuevo reglamento, ¿vale? ¿Y cuáles son las herramientas fitosanitarias del futuro? En mi humilde opinión. Vale, nuevo reglamento. Bueno, todos sabemos, porque se ha creado mucho revuelo, durante desde el mes de junio, el 22, creo que fue el 20 o el 22 de junio de este año, se publicó un borrador del nuevo decreto, el nuevo reglamento que quiere aplicar la Unión Europea en materia de uso sostenible de productos fitosanitarios, ¿vale? Y ha causado mucho revuelo pues porque es una barbaridad. Bueno, aquí en la diapositiva tenéis el enlace a la página web del Ministerio donde podéis descargaros el borrador. Esto ha estado sometido a información pública y se han presentado alegaciones, observaciones, sugerencias durante todo el mes de agosto. Es decir, cuando nosotros estábamos en la mayoría de vacaciones, la gente estaba presentando sugerencias. De España solamente se ha presentado un 1% de todas las alegaciones que se han presentado. Un 1%. El país que más alegaciones ha presentado y más observaciones ha sido Alemania. Y España, que es uno de los países más afectados negativamente por las consecuencias de este reglamento, ha presentado solamente un 1% de las observaciones realizadas, ¿vale? Esto para que lo tengamos en cuenta. Estábamos de vacaciones. Vale, vamos a ver. El nuevo reglamento, ¿qué nos dice? Pues que para el caso concreto de las zonas sensibles, aparece un nuevo concepto que se llaman zonas sensibles, donde se incluyen muchos tipos de superficies, pero entre ellas todas las que gestionamos nosotros en el día a día, ¿vale? Parques, jardines públicos, campos de deporte, áreas de recreo, caminos públicos, se propone la prohibición total de empleo de todo tipo de producto fitosanitario. Queda prohibido, esto es literal, ¿eh? Queda prohibido el uso de todo producto fitosanitario en las zonas sensibles y a menos de 3 metros de dichas zonas. Esta zona tampón de 3 metros no se reducirá utilizando técnicas alternativas de reducción del riesgo. La única excepción a esta prohibición expresa que contempla esta norma es contener la propagación de plagas cuarentenarias o especies exóticas invasoras. Algo que a nosotros en el fondo nos da igual, porque lo que hacemos es proteger a toda la sociedad. Eso es para lo único que nos van a dejar utilizar productos fitosanitarios. Pero, ojo, es que estamos hablando de que queda prohibido el uso de todo producto fitosanitario. Oye, Pepe, ¿van a dejar utilizar productos de origen microbiológico? No. No. Y eso que la norma empieza hablando de productos químicos, de productos fitosanitarios químicos, y habla y tal, y uno dice, bueno, parece que la cosa va contra los químicos, pero sigue leyendo, pero no, va contra todo. Es decir, en los espacios verdes, prohibido todo. Pero tranquilos, que ahora seguimos hablando. Vale. Este reglamento ha sido sometido a consulta, los Estados miembros han presentado alegaciones, observaciones, etcétera, etcétera. Oye, ¿esto se va a trasladar directamente? Ya, no, esto va a sufrir ahora un proceso de tramitación parlamentaria. Y entendemos que en el proceso de tramitación parlamentaria es ya cuando los políticos que tienen que representarnos van a intentar hacer valer nuestros intereses, ¿vale? Bueno, al final de toda esta historia, ¿qué ocurre? Pues que es de cajón. O sea, mi opinión personal, y yo creo que la comparto con todos vosotros, es que hoy en día no disponemos de técnicas alternativas lo suficientemente válidas para sustituir totalmente el uso de productos fitosanitarios. Es decir, esto es una locura. Pero además, si el objetivo de la Unión es reducir al 50% el uso de los productos fitosanitarios en el seno de la Unión, ¿por qué ha empezado por las áreas verdes? Si lo que consumimos nosotros es nada comparado con lo que consume la agricultura. Pero si nosotros somos una parte muy pequeñita en el monto total del consumo. O sea, por mucho que os parezca que consumimos, los que trabajamos en áreas verdes representamos un mínimo porcentaje de lo que se consume en este país a nivel de fitosanitario. Entonces, ¿por qué han empezado por nosotros? Pues tampoco se entiende, ¿no? Vale. ¿Cómo creo yo que va a evolucionar el tema? Yo opino que al final van a prohibir el uso de productos fitosanitarios de naturaleza química, exceptuando los de bajo riesgo. Las sustancias activas de bajo riesgo, de las que hablaremos ahora a continuación, yo creo que quedarán para ser usadas, y las sustancias de bajo riesgo de origen microbiológico también. Pero ojo, nuestro ministerio nos tendrá que dejar utilizarlas, porque entonces si no ya sí que estamos muertos, ¿vale?
Pero esto es una opinión personal. O sea, ¿por dónde creo yo que van a ir las cosas? O sea, yo creo que esto es inaprobable tal y como está planteado, ¿vale? O sea, y además cuando estudias el reglamento y ves la evaluación de impacto que ellos mismos han hecho, eso lo podéis descargar en esa dirección, vais a ver una evaluación de impacto de esa nueva normativa, los distintos escenarios en los que ellos se manejaban, han ido a coger el más restrictivo de todos. Yo creo que eso también puede obedecer a una estrategia, decir, bueno, yo empiezo por pedir lo que más y a partir de ahora vamos a negociar, pero negociamos ya para abajo a ver dónde me quedo. Si me quedo a mitad, si hubiera empezado pidiendo la mitad, pues a lo mejor me hubiera quedado en el de arriba. Entonces, yo creo que esto obedece más a una estrategia de negociación más que a lo que es la voluntad de que sea un texto aprobado finalmente, ¿vale? Y con esto ya acabo. Vamos a ver, los fitosanitarios del futuro. Bueno, esto sin la bola de Aramis es difícil de contestar, pero yo creo que hay, bueno, en realidad es lo mismo, ¿vale? Pero hay dos tipos de materias activas. Los productos fitosanitarios calificados como de bajo riesgo, que son de dos tipos, los de origen microbiológico, son los microorganismos, y otras sustancias como el sulfato de aluminio, el amonio, ácidos grasos C7 a C20, o sea, con T7 a 20 carbonos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los microorganismos, ¿vale? Es decir, los microorganismos están calificados como productos fitosanitarios calificados de bajo riesgo, pero en cambio están excluidos de su uso para áreas verdes de uso público en general. Esto no tiene ningún sentido. Es una contradicción muy, muy importante, ¿vale? Los productos fitosanitarios de origen biológico, sin duda van a ser el futuro. De hecho, la Unión ya ha aprobado un procedimiento este mes de septiembre específico para acelerar el registro de ese tipo de materias y de sustancias activas. Quieren que se vayan sustituyendo las materias activas químicas y especialmente las más peligrosas por productos de origen microbiológico. El futuro está en la microbiología. Es decir, vamos a combatir los insectos con virus que afectan insectos, con hongos que afectan insectos, con bacterias que afectan insectos. Con las enfermedades lo tengo más difícil de explicar. No sé yo exactamente cómo lo vamos a llevar, ¿vale? Ya veremos. Pero lo que sí que está claro es que el futuro son este tipo de productos. Así que ir familiarizándoos con ellos en vuestro quehacer diario porque yo creo que llegará un momento que será lo único que podamos utilizar. Y ya está.